El 1 de abril de 1865, el Bertrand, un barco a vapor que transportaba mercancías para los campos auríferos, encalló entre el barro y la arena del río Missouri. Ropa, herramientas, medicinas y mucha comida enlatada, que contenían carne seca, ostras, melocotones y otros alimentos que se fueron al fondo. Pero en el año 1968 el barco fue recuperado y llevado a la superficie. En 1974, una selección de los alimentos que se encontraban en la bodega del Bertrand fue enviada a la Asociación Nacional de Procesadores de Alimentos para su análisis. La apariencia de las frutas, verduras y carnes en lata no era buena. La mayor parte del sabor y el valor nutricional habían desaparecido hace años. Pero los científicos concluyeron que los comestibles eran 100% seguros para comer. No había registro alguno de crecimiento microbiano, y esto debe ser un dato de interés para tu despensa hogareña, si es que tu plan es prepararte para días por venir. ¿Qué cosa podría contaminar el contenido de una lata? El interior de una lata de comida es un ambiente estéril. Sin aire no hay microbios, por lo tanto no hay daño a los alimentos. Pero el proceso natural de descomposición hará mermar las vitaminas y el sabor de lo que tenga la lata. Pero tengo que decir que no todos los alimentos enlatados reaccionan de la misma forma al encierro en esos recipientes. Por ejemplo, la comida con altos contenidos de ácido, como ser tomates, cítricos y otras frutas, no favorecerá la intoxicación provocada por bacterias. Los gérmenes causantes de enfermedades morirán pronto, claro, si los hubiera. Por otro lado, los alimentos bajos en ácido, carnes, champiñones, arvejas y otros, reciben al momento del envasado un toque de calor esterilizante. Para resumir, cuanto más ácido sea el contenido de una lata, más tiempo durará. Hace un tiempo me contactó una persona que aseguraba se había intoxicado por ingerir alimentos enlatados. Como vive cerca de mi domicilio, pactamos una visita y así poder ver por mí mismo en qué condiciones está su despensa, la cual se encuentra en un sótano. Cuento con su permiso para difundir estas imágenes para que no te ocurra a ti en una época donde quizás no tengas la suerte de contar con ayuda médica y el hambre sea quien te lleve a cometer tu último error. La primera impresión al entrar a esta despensa casera no fue agradable a causa del desorden. No había un sistema de rotación para consumir los alimentos cercanos a la fecha de caducidad para suplantarlas con nuevas existencias. Pero lo más preocupante era ver más de 1.500 latas abandonadas a su suerte. Y aunque hacía poco tiempo habían sido amontonadas ahí donde se veían signos muy claros de maltrato. Algunas estaban abolladas, otras empezaban a oxidarse. Pero lo peor fue hallar esta bomba. Cuando les pregunté a los dueños del lugar qué significaba para ellos que esta lata presentara esta apariencia hinchada, deforme, me sorprendió mucho que creyeran que el contenido de ese recipiente aún estaba en perfecto estado. Ni siquiera cuando sacrifiqué la lata y brotó la sustancia venenosa y el aire se vició con un hedor cambiaron su parecer. Insisto, repasen y compartan esta información. Puede sonar exagerado, pero salvarán vidas. Si haces esta prueba y descubres que la lata hace este sonido, es hora de jubilarla y de reemplazarla. Ocurre lo mismo si al abrir la lata los alimentos salen y desbordan el recipiente. Burbujas o colores no naturales. Si al abrir la lata ves burbujas o espuma, no la toques ni con un palo, destrúyela. Abolladuras. Estas deformaciones producidas por golpes comprometen la integridad del sello o del sellado hermético que puede exponer los alimentos a las bacterias. Óxido, corrosión, muy mal síntoma también porque la corrosión creará agujeros que dejarán entrar aire y con el aire llegarán también las bacterias. Olor ocre. Si esa lata desprende olor picante, ácido, químico o no tiene aroma natural, ni te acerques, destrúyela.
Si al abrir la lata se produce un escape de aire suave, es normal, pero si ese escape es similar a un silbido audible de forma clara, atención, deséchala. Fugas, si las ves, hora de destruir esa lata. ¿Qué hay de cierto en todo lo que se habla sobre el alimento enlatado? ¿Qué es verdad y qué es falso? Esto no es así. El proceso de enlatado hace innecesario el uso de conservantes. Los alimentos enlatados se calientan a una temperatura y presión lo suficientemente altas como para matar cualquier bacteria que constituya una amenaza. La fruta, por ejemplo, tiene un alto nivel de acidez, lo que permite enlatarse solo con la necesidad de calor alto o fuerte. Para otros alimentos como las verduras, los frijoles y las carnes, se someten al calor y presión elevados. No hay nada agregado a la comida que no sean los edulcorantes o condimentos deseados. A medida que se conserva la comida, se forma un sello hermético que mantiene las bacterias afuera y la frescura dentro del recipiente. Es definitivamente cierto que el alimento más nutritivo es el alimento fresco. Cuanto antes se coma después de ser cosechado o sacrificado, mayor será el contenido nutricional. Pero cuando cocinas la compra del día, también se pierden nutrientes en el vapor o en el humo de esa comida. Sin embargo, la comida enlatada que se conserva 2 o 3 años después de su envasado, retiene la mayoría de sus nutrientes. Si lo piensas, tan pronto como cocinas algún alimento, lo estás procesando. Asar un pollo, hervir papas, hornear pan, son métodos para procesar los alimentos en una forma que podamos preferir comerlos. En realidad, los alimentos enlatados no son más procesados que los alimentos cocidos normales. La principal diferencia es que se cocinan a temperaturas y presiones más altas y luego se sellan al vacío. Seamos sinceros, el sabor de una lata de duraznos es delicioso. Los alimentos enlatados, cuando se conservan en la madurez y más aún poco después de la cosecha, conservan su sabor al menos hasta su fecha de caducidad y más tiempo si se almacenan adecuadamente en un ambiente fresco y seco. Es muy cierto que los alimentos enlatados a menudo contienen sal. Sin embargo, esto no es necesario para el enlatado y conservación de estos alimentos. La sal se agrega simplemente para el beneficio del sabor, o sea, para potenciar el sabor, de la misma manera que agregarías sal a tus papas fritas o a un tazón de sopa. Hay muchas opciones bajas en sodio cuando se tratan de alimentos enlatados. La mayoría de los tipos de alimento de emergencia no deben ir al sótano porque son demasiado susceptibles a la humedad y las plagas. Solo ten en cuenta que no debes colocar las latas directamente en el piso. La temperatura del piso de losa será diferente a la temperatura del aire. Esta diferencia de temperatura puede causar la acumulación de humedad en la lata y hacer que los alimentos enlatados se vuelvan malos. Deberás armar algún estante de madera. Dado que los alimentos enlatados se esterilizan y luego se sellan en un ambiente hermético, no criarán bacterias. El motivo de la fecha de caducidad tiene que ver con la frescura y el sabor. Después de un tiempo de estar nadando en agua o en aceite, los alimentos enlatados pueden volverse blandos y perder su sabor. Todavía serán seguros para comer, solo tendrán un sabor diferente. ¿Y qué ocurre con las bacterias anaeróbicas facultativas que, aclaro una vez más, no necesitan aire para respirar? Es extremadamente difícil que te contamines por el alimento en una lata en buen estado y lo más probable es que te enfermes de botulismo por los alimentos envasados en casa. Envasar en frascos de vidrio sin tener todo el conocimiento ha llevado a más de uno hacia la luz en el final del túnel. Pero cuando se trata de alimento envasado, aplica la regla de 3, mira, huele y observa. Las latas dobladas con fugas oxidadas son altamente sospechosas, aunque por razones legales tengo que advertirte que no comas alimentos caducados. La rotación es obviamente más que importante para saber qué alimentos están por caducar según la fecha impresa en el envase. Te recomiendo escribir las fechas en cada lata para saber cuándo rotarlas o cambiarlas por otras nuevas e ir consumiendo las antiguas. De esta manera debes hacer con todo lo que tengas en tu despensa casera. Así no tendrás pérdidas y tus provisiones estarán seguras.